Quiero saludarlos a todos y darles la bienvenida a esta conferencia. I want to greet everyone and tell each and every one of you welcome to this conference. La conferencia que vamos a tratar es sobre el Nuevo Pachakutiq. This conference that we're going to have today is about the New Pachakutiq. Voy a postear un pequeño texto We're going to post a small text. Vemos aquí es un cuadro donde presento una foto de un péndulo, de una media luna. We see this picture where it's represented a pendulum of a half moon. El- como ven ustedes en la figura, en el péndulo, o sea, es un ciclo que empieza viendo desde el punto de vista, desde la perspectiva del tiempo, empieza en el solsticio, es el punto extremo, luego avanza, llega al Sí. punto medio, viene a ser el equinoccio, llega otra vez al otro extremo y es el solsticio otra vez. As we can see, it is in the form of time. I guess the first part would be the equinox, then the solstice, then the equinox again. Los extremos son los solsticios. Each extreme, each end will be the solstice. Así es el ciclo de la vida. And this is how the cycle of life is. En la cosmogonía inca encontramos la visión que de todo el mundo es cíclico. In the Inca cosmovision, we encounter the vision that the whole world is a cycle. Los fenómenos sociales, biológicos, el movimiento de las estrellas, de los planetas, en la vida todo es cíclico. The social phenomena, the planets, the movement of the stars, everything is cyclical. Es muy diferente a la visión del tiempo que impuso la Matrix. And it's very different from the vision of time that the Matrix has imposed. ¿Sí? Esta conferencia también tiene el objetivo que poco a poco nosotros comencemos a limpiar nuestra mente de imposiciones no agradables para nuestra vida y para nuestra evolución como seres humanos. This conference also has it as a purpose that little by little we start cleansing out our minds of impositions that are not have been placed on us and are not being kind for our lives. Entonces, esto es importante comprender. La vida es así, como un péndulo. Toda la vida se inicia, llega a un punto máximo, luego comienza a bajar y luego regresa a su punto inicial, hacia la vida. So it's very important to understand that life moves in this way, like a pendulum. It initiates, goes up, and then starts coming down, and this is how life is. Aquí también quisiera que observen esta figura, cómo es que se forman, cómo es el movimiento de nuestra tierra. I would also like for you to observe this figure of how
the movement of our earth is. Nuestra Tierra en sí misma tiene un eje y rota alrededor de ese eje, Um, our planet Earth is rotating on itself, pero a la vez la Tierra gira alrededor de otro eje, eh, alrededor de nuestra vía a nuestro sistema solar. but at the same time, our Earth is going around the solar system. Eso es lo que da origen, o sea, es el ciclo del año. And this is what originates the cycle of the year. Empezamos en el invierno, luego viene la primavera, el verano y luego el invierno, otra vez el sol se va ocultando, se va alejando, llega a su punto máximo y otra vez empieza el ciclo de la vida. ¿Sí? So this is how the cycle of Earth is. We start in autumn, then spring, then summer, then winter. And again, the sun starts coming down, starts hiding itself, and then the cycle of life starts again each year. Eh, ¿Por qué le llamamos el Pachacuti? ¿Qué significa Pachacuti? What do we call it a Pachacuti? What does this mean? Pachacuti, Pacha significa universo y Kuti significa regreso. Pacha means the universe, and Kuti means the return. En sí el término es un término perteneciente a la lengua inca y significa transformación de la naturaleza, de la historia, de la sociedad. The term itself is an Inca term, and it means the transformation of nature, of life and society. Eh, También se interpreta como el despertar de, pongan atención en esto, es el despertar de una nueva conciencia en sincronía vibracional con nuestras deidades sagradas que retornan con la energía revitalizadora de la Pachamama y del Padre Sol. Um, okay, it's the awakening of a new consciousness in synchronicity with our con nuestras deidades, with our deities. Ajá. ¿Qué era lo siguiente? Que retornan con una energía que revitaliza, que regenera In de la Pachamama. equilibrium, that return with an energy that regenerates, revitalizes the Pachamama Y del Padre Sol. and the Father Son. Entonces, el Pachacuti es el retorno al punto inicial del ciclo The del Pachakutiq is a return at the initiating point of this cycle que ocurre en el tiempo y en el espacio. Así se completa toda una revolución. that occurs in time and space. And this is how this whole revolution is completed. Es la renovación del tiempo y del espacio. It's the renovation of time and space. Es la transformación del mundo. It's the transformation of the world. Eh, Cuando decimos Pachacutic, estamos hablando como si fuera estamos hablando del nuevo Pachacuti, entonces estamos hablando como ese tiempo que viene a renovar todo, que viene a renovar el espacio, que va a transformar el mundo. So when we speak about the Pachakutiq, we're gonna start talking about the Pachakutiq as this time, new time that comes to renovate everything, that to renovate the world. Trans- Eso, eso es similar a lo que ocurre cada año cuando llega una nueva estación. Esa nueva estación nos trae nuevas cosas, renueva todo,
cambia todo. And it's similar to what happens each year with the change of the seasons. That new season brings something new, it renovates everything. De acuerdo al calendario inca, se dice que nosotros estamos hoy en el 10º Pachacútec. According to the Inca calendar, it says that we are here today in the 10th Pachacutiq. El 10º Pachacútec es un evento histórico que se repite cada 500 años. The 10th Pachacutiq, and it is a historical event that repeats itself every 500 years. Y se inicia hace más de 2500 años, It antes de began, nuestra era. it began before our era, 2,500 years ago. Eh, es el ciclo histórico o era que estamos viviendo actualmente. So it is the historical cycle or the era that we are currently living. Decimos que el 9º Pachacútec fue la era del mestizaje racial. So we say that the 9th Pachacutiq was the era of the racial mixing. Y este 10º Pachacútec que estamos viviendo es la era del mestizaje cultural espiritual. And this 10th Pachacutiq that we are living, it is comes the mixing of the cultural and spiritual. Es lo que estamos viviendo y este continente nuestro es el crisol de toda esa mezcla o es la fuente de toda esa mezcla. And this 10th, this continent that we currently live in, it is um, the fountain of all this mixing. Es como un bowl donde se hace toda esa mezcla. This is like the bowl where we have this mixture where we're making it happen. Eh, en la era anterior, en la edad anterior, se dio esa mezcla racial, pero nunca hubo oportunidad de la mezcla de las culturas, de las tradiciones espirituales. In the last era, we had this racial mixing, but there was never the opportunity for the cultural and the spiritual to be mixed. A todos nos consta eso, que, que sabemos de la cultura de los nativos americanos. We can all give faith in regards to this. ¿Sí? Those, all Ah, of those of ah, us that know ah, about the ah, Native Americans. Hace 20 años no sabíamos absolutamente nada. 20 Hoy years sí, porque se está dando esa apertura de esta tradición cultural. 20 years ago, we knew nothing about the Native Americans. We do today because we have this opening culturally and spiritually. ¿Sí? Bueno, el nuevo Pachacuti tiene un génesis. The new Pachacutiq has a genesis. Eh, Ese génesis lo podemos encontrar en algunos documentos, como es el documento de la primera nueva crónica y buen gobierno de Guamán Poma Ayala. In this Genesis, we can find it in places such as the First Chronicles and Good Government of the human El texto aquí lo tenemos Ayala. en la pantalla, lo pueden observar, ¿no?
Mhm. We have the text here in the screen. You can see it. Ah, de ahí proviene documentos en la cual podemos familiarizarnos con esta historia del génesis de los incas. Hmm. And we get documents here in which we can familiarize ourselves with this history of the Incas. Otro documento muy especial que nos familiariza con este término de Pachacuti es gracias al cronista Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamagua. Mhm. Another document that helps us understand this term of Pachacutiq is the Chronicles of Juan de Santa Cruz, um, Sí, Yaqui ah, ah, Salcamayua. la crónica se llamó Relación de las Antigüedades del Reino del Perú. Mhm. And his chronicles were called the relationship of the hmm, Él nos habla de un diseño que él transcribe que estaba en el templo de Coricancha en el Cusco, en el templo del Sol de Cusco. So he speaks to us about this design that was found in the center of Cusco, in Coricancha, the temple of Coricancha. Entonces él se llamó a sí mismo como Pachacútic también. So he called himself Pachacutiq as well. Ah, y el Guamán Poma Ayala Mhm. nos habla del noveno Inca Pachacutic. Uh-huh. And Woman Ayala speaks to us about the ninth Pachacutiq, Del Inca Pachacutic. about the Inca Pachacutiq. Él fue el jefe de una generación de los incas. He was the chief of a generation of the Incas. Cuando él nació, su nombre, se le puso el nombre de Cusi Yupanqui. Mhm. When he was born, they gave him the name of Kusi Yupanqui. Es el guía y portador de las palabras sabias y hermosas. He is the guide and the carrier of the wise and beautiful words. Quien tiene el don de la comunicación. It's who has the gift of communication. Eh, pero él cuando empezó su gobierno, However, when he started his government, pues él creó o sea, como un terremoto dentro del sistema de vida en esos tiempos. Por eso que adoptó el nombre de Pachacuti, por esa la característica de su forma de gobernar, de transformar. but in his way of being a governor, he created like this tsunami and he transformed. That was his way of ruling, transformation. En otras palabras, lo adoptaron con el nombre de El Transformador, And they ended up giving him the name of the transformator. ¿sí? Entonces, ese fue un nombre que él adoptó después. Mhm. And so that was the name that he adopted. Ok. Ah, ¿cómo es que uno puede empezar a, a, ¿cómo se dice? A integrarse a esta nueva ola que trae un nuevo conocimiento, sí, un nuevo mensaje,
o sincronizarnos con ese movimiento de transformación. How is it that we start to synchronize ourselves with this movement of transformation and to this wave that brings about new information? Eh, el camino es ir a los relatos orales que todavía existen en los pueblos nativos, a los pueblos hermanos que no perdieron la memoria de su tradición espiritual, cultural. The way is to start listening to the tales, the oral wisdom in the tales of the Native Americans and our brothers and sisters that did not lose their cultural, spiritual wisdom. En estos tiempos de caos y información alterada que existe, And in these moments of chaos and information that has been altered, o sea, o misinformation, misinformation, ¿sí? O sea, todos, en estos momentos, todo lo que escuchamos, vemos, leemos es confuse, ¿cómo se dice? so Todo trae confusión. in this current moment, everything that we read, observe, um, see brings about confusion. No sabemos a quién creerle, It's like we don't know who to believe. ¿sí? Entonces, si hay una fuente de información al que podemos creer, es eso precisamente, los relatos antiguos de nuestros pueblos y la tradición viva que todavía existe. So precisely, if there is one thing that we can still believe is the tells the stories that are still alive and the live traditions that are still here from our brothers and sisters that didn't lose their memory of their tradition. Eh, eh, Esa es la fuente de inspiración, de motivación, de ejemplo, de aprendizaje, de alimento para el alma humana. And this is, these tales are a fountain of inspiration, motivation. It's an example. It is a learning and it is a spiritual food for the soul of the human being. Tenemos guías espirituales de nuestros pueblos nativos aún en actividad, en acción. Sí, sí lo hay. Do we have guides of our native people still in action? The answer is yes, there is still some of them in Otra, action. otra fuente de información que tenemos nosotros para ir más allá de este caos de información que existe, Another son las plantas maestras. another fountain of information that we have as a tool to go beyond this misinformation that currently exists is the master or teacher plants. Eh, las plantas maestras no son las frías bibliotecas que conocemos. The master plants and teacher plants are not the cold libraries that we know. Toda la información que existe acerca de las plantas maestras, libros, conferencias, opiniones que existe acerca de las plantas maestras, todo nos confunde. All of the information that exists today about teacher and master plans in conferences, books, and opinions, all of that is very confusing. It's confusing us. Pero ¿saben cómo trabajan las plantas maestras? But do you know how teacher plans work? Es una sincronización, así como un engranaje. It's a synchronization like a puzzle piece. Este, la, fuen- la,
cuando ingerimos estas plantas, entra por nuestra corriente sanguínea y llega a nuestro sistema nervioso. Y nuestro sistema nervioso son los hilos que nos conectan con esa fuente de información que es la mente. Mm. So how do they work? These plants, when we ingest them, they enter the cross the blood barrier. They enter into our nervous system, and the nerve endings of our nervous system are these threads that connect us with this fountain that is our mind. Esa fuente de información es la mente. That's this fountain of information is our mind, the mind. Pero esos hilos también o sea, se conectan con esa otra gran fuente que es el mundo del espíritu. But these threads are also connecting us to that great other fountain that is the spirit world. Entonces, ahí viene el encuentro. So this is where the encounter comes in. Es como un espejo en la cual nuestro espíritu comienza a ver todos esos procesos de origen del conocimiento. So it's like a mirror in which our being starts to see all these processes of the origin of knowledge. Entonces, eh, ese poder que trae la planta comienza a entrenar nuestro ADN. So then this power that this plant brings starts training our DNA. O sea, comienza a entrenarnos, así como, como en el ejemplo de un atleta, así comienza a entrenar nuestra percepción mental. So it really starts training us, just like the training of an athlete, it starts training our mental perception. Así es como actúan las plantas maestras. ¿Qué información deseamos ver en ese gran espejo? And this is how teacher plants act. What kind of information do we desire to see in that great mirror? ¿Sí? Entonces, esa es la nueva fuente de información en estos tiempos, en este tiempo del 10º Pachacuti. So during this times of the 10th Pachakutiq, that there's where the new fountain of information is in the master plans. Eh, Más es importante siempre ese puente que viene a ser el ser humano, en ese caso el guía, el maestro, el curandero, el guía espiritual. So it is very important to that bridge that the human being becomes, that guide, that healer, that spiritual guide. Sí, es importante esa guía, esa mente maestra también que puede tener la capacidad de guiar a ver bien ese espejo. This mastermind and this guide is important, you know, this guide that has the capacity to guide within that mirror. Ok, como complemento tenemos nosotros el arte vivo, la arquitectura, el estilo de vida, los espacios naturales donde uno puede vivir o se debe vivir. As an example, we have the live art, the architecture, the live spaces where one should be living. ¿Cuál es el propósito de esta conferencia? So we asked today, what is the purpose of this conference? El propósito es invitar a todos los aquí presentes y a través quizá de ustedes, hacer una conexión con
los llamados activistas sociales, ecoespirituales. So the purpose is to invite each and every one of you, and perhaps through you guys, we would invite all the social, eco-spiritual activists, Promover una plataforma de proyectos inspirados en el Summa Causai. and to promote a platform of projects inspired in the Sumak Kausai. ¿Qué es el Summa Causai? What is the Sumak Kausai? Es la forma armoniosa de vivir en este gran, hermoso espacio que es la madre naturaleza, la Pachamama, la madre tierra, el planeta nuestro. It is the harmonious way to live in this beautiful space that is our Pachamama, Mother Earth, this planet. Estamos llamando a crear una interrelación, una unión, una comunicación. We are calling here to create an interrelationship, a communication. Vamos a periódicamente, quizá 2 veces al mes, empezar a compartir estas conferencias que tienen esa finalidad de conectarnos con estos espíritus nobles, que tenemos un propósito de construir un bonito espacio aquí en nuestra madre naturaleza. So about periodically, about twice a month, we'll start having conferences here to call those noble spirits that have this purpose of building a noble space, noble life here in planet Earth. Eh, Hemos querido o hemos planeado empezar este ciclo de conferencias, empezando precisamente tocando este tema del Pachacuti. We have planned to start this cycle of conferences, starting precisely touching on this subject of the new Pachakutiq. Para ir terminando esta conferencia, And to begin with the ending of this conference, ¿recuerda alguno de ustedes algún pasaje de la película Danza con Lobos? does any of you do any a passage of the movie Dances with Wolves? En un pasaje hay un diálogo en la cual ellos están escapándose del área donde están siendo atacadas. In one of the passages, there's a dialogue where these people are escaping from the place where they're being attacked. Le dice, It hemos says, vencido a este grupo de gente, pero no es suficiente. Vienen millones. Nadie and, puede parar esta ola de gente que viene del otro lado. and they say, we have defeated this group of people, but it is not enough. Here comes a wave of millions of people that come from the other side. Eso lo podemos ver en la historia. ¿Se recuerdan cuando empezó la inmigración de la familia europea a América, del otro lado, de Asia, de África? ¿Qué no pudo parar? Venían millones de gente diariamente. ¿Quién pudo parar eso? And it reminds us of this immigration when the people started coming to the Americas from Africa, Asia, Europe. Nobody could have stopped that. They started coming by millions. ¿Sí? Ahí ese movimiento es el que creó ese mestizaje racial aquí en América. And Ahora todos estamos mezclados. that movement is what created the racial mixture here in America. So today, all of us carry mixed bloods. ¿Sí?
Pero nunca existió el mestizaje espiritual, cultural. but we were never able to blend together the cultural and the spiritual. Tenemos el caso del sistema actual que estamos viendo. Todo fue una imposición, una monopolización del sistema de educación que empieza desde el vientre de la mujer, desde las escuelas, desde el conocimiento. In today's case, we have this current system that was an imposition, a monopolization of the school system. Um, it starts since the womb of the mother. ¿Sí? Bueno, hoy en estos tiempos se exige, ya se está dando, es en forma natural, esa mezcla de las tradiciones culturales aquí, de todas las tradiciones culturales que vienen del planeta, es imposible detener ese mestizaje cultural espiritual acá en nuestros tiempos. So currently, it's impossible to stop this blending of the cultural and the spiritual in our times. You know, we are demanding it. Ya, también es imposible detener ese cambio que existe en que viene en estos niveles de conciencia del ser humano. It's also impossible to stop this change that comes in these new levels of consciousness of the human being. Estamos viviendo cómo empieza a crecer esta tecnología de la comunicación, ahora le llamamos el, inteligencia artificial. We're living in these times where we see this technology of communication arise and get bigger. We call it, you know, technology of communication. Pero en el otro lado, en el otro extremo, existe otra fuente que está resurgiendo con mucha fuerza, es el conocimiento ancestral. But on the other end, fountain that is rising up with a lot of strength, and it is the ancestral knowledge. Esa fusión, esa unión del conocimiento ancestral, de la fuente original And y this este nuevo conocimiento a través de la tecnología and this son- fusion of this ancient wisdom and this new knowledge through technology eh, va a ser uno solo, is going to become one. ¿sí? Mhm. ¿Y quién va a dirigir esas fuentes de conocimiento, de poder? And if it becomes one, who is going to direct and Nosotros, manage nosotros. those fountains of knowledge and power? It has to be us. Entonces, esta mente tiene que cambiar. So this mind has to change. Este corazón tiene que cambiar. This heart has to change. También esta mente y el corazón tienen que empezar a ser uno, no tienen que estar separados. Also, this mind and this heart, they have to start being one. We can no longer be separated, heart and mind. Hay maneras, Is there ways to do this? sí, eso es lo que vamos a empezar a compartir poco a poco en estas conferencias. There definitely is. And this is precisely what we're going to start sharing about through these conferences. Y también cuando tengamos la oportunidad de estar juntos, así tener una conferencia vivencial, vamos a compartir esas herramientas para conectar el corazón con la mente. And also, when we have the opportunity to
sit together and have a conference live in front of each other, we are going to start sharing these tools. Y también juntar, unir el conocimiento ancestral con este nuevo conocimiento que viene a través de la tecnología. And also start bringing together, uniting this ancestral wisdom along with this knowledge that comes through technology. Órale, sí, ándale, sí, sí, Carlita. Entonces, le damos la bienvenida a todos a sumarse a esta gran ola de cambio que se está manifestando aquí en la vida en la Tierra. So we welcome each and every one of you to this wave of change that is manifesting itself here on planet Earth. Deseo que ustedes me escriban, así por la manera que ustedes tengan de comunicarse conmigo, preguntas. Entonces vamos a hacer un resumen de todas esas preguntas y lo vamos a responder en una futura conferencia. I really wish that you guys would reach out to me in whatever way you have of communicating with me, says Chief, with your questions, and we could make a different video, and we could bring all those questions there. Ok, entonces nos escriben sus preguntas So o también lo pueden grabar y nosotros vamos a hacer un resumen de todo ello y llamar otra conferencia para responder todas esas preguntas. So you can write your questions, you can also record them, and we're gonna summarize all these questions and make a different video to respond to all these questions. Muchísimas gracias. Thank you very much, everyone. Good one, Freddy. Gracias, Freddy. Gracias, Freddy. Gracias, Freddy. Gracias. Saludos, Freddy. Gracias. Ujú. Gracias, Gracias, Freddy. Freddy. Saludos, Freddy. Gracias. Gracias.